Bienvenidos a nuestro encuentro de Pacto Global de Medio Ambiente. Cada año, Pacto Global realiza 4 encuentros en sus áreas temáticas de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. En esta oportunidad queremos invitarles a este encuentro que justamente aborda un tema en medio ambiente de gran preocupación para Chile. Siendo graves los estragos del cambio climático, nos ha afectado de manera muy particular el efecto de los incendios en nuestro país. Y es por eso que hoy día hemos invitado a un panel de destacados especialistas para conversar sobre el efecto de los incendios en nuestro país y sobre todo de la cooperación público-privada tan necesaria para abordarlos. Hoy día todos ustedes se pueden unir a participar con sus preguntas vía Zoom y además interactuar con las cuentas de Pacto Global Chile en redes sociales. También queremos agradecer el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Aguas Andinas, Sodexo, Unilever, CAP, Sodimac, este estudio de CMPC y Concha y Toro. También agradecemos a nuestros medios partners, Diario El Mercurio, Diario Sustentable, Comunicarse y Reporte Sostenible. Es importante señalar que las empresas de Pacto Global están comprometidas con los principios de Pacto Global y con el seguimiento de la Agenda 2030 para cumplir las metas. Acabamos de tener una reunión en Nueva York donde se ha estudiado y se ha evaluado cómo va el avance en el mundo de esas metas y sin embargo sabemos que estamos muy atrasados y es por eso que Pacto Global ha lanzado la campaña de Adelante Más Rápido, justamente para convocar a que las empresas impulsen acciones todavía más fuertes para alcanzar esas metas. Hoy día conversaremos entonces sobre el efecto de los incendios y cómo podemos colaborar entre todos los sectores. Para ello tenemos un video introductorio que hemos preparado en el equipo de Pacto Global. Las selvas y los bosques, considerados tradicionalmente los pulmones del planeta, recogen dióxido de carbono y emiten oxígeno. Esto contribuye a la limpieza del aire, reduciendo la contaminación por gases de efecto invernadero en la atmósfera. De la misma manera, ayudan a regular el clima, a la conservación del suelo y sostienen la vida. Benefician a las personas, a las plantas y a los animales, siendo su hábitat y alimento. Los bosques poseen una importancia vital para el mantenimiento de la vida en la Tierra y desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático. El calentamiento global y los efectos del cambio climático han provocado un incremento en la frecuencia con que suceden los incendios forestales en el planeta, provocando perjuicios en los ecosistemas como la pérdida de flora y fauna, el daño de ecosistemas acuáticos y cambios en los ciclos hidrológicos, la degradación de los suelos y la contaminación, que perjudica tanto a los ecosistemas como a los seres vivos y su salud. Este escenario permite evidenciar complejos desafíos que van más allá del ámbito medioambiental. El crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y el hambre son algunos de los aspectos que recoge la Agenda 2030 que se ven fuertemente afectados de forma negativa. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Fronteras 2022, Ruidos, Llamas y Desequilibrios, en las últimas 2 décadas se quemaron cada año 423 millones de hectáreas de superficie de la Tierra. Es por ello que el decenio 2021-2030 de las Naciones Unidas ha sido catalogado como la década para la restauración de ecosistemas y los perjuicios provocados por incendios, factores que posicionan la prevención, preparación y respuesta ante incendios forestales como elementos clave. Por su situación geográfica, Chile cuenta con una alta vulnerabilidad ante riesgos antrópicos como incendios forestales y los de interfase biológica, lo que significa una amenaza para la biodiversidad del territorio chileno. Esto se ha visto reflejado en los más de 16 megaincendios que se han registrado entre 2010 y 2018 en nuestro territorio. Según el informe País,
Estado de Medio Ambiente en Chile 2021, el 17,27% del total de bosques del país corresponde a plantaciones forestales. Aproximadamente el 60% de esa superficie corresponde a pino radiata y el 33% a especies del género Eucalyptus. Según el informe de las Naciones Unidas sobre incendios forestales en Chile de CR2, grandes extensiones de plantaciones de pino y eucalipto producen paisajes propensos a los incendios forestales por su alta continuidad de combustible inflamable y de rápida propagación, debido a las resinas que contienen estas especies. Además, producen fenómenos como la desregulación hídrica, sequía en napas subterráneas, aumento de la temperatura ambiental y erosión del suelo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el número de incendios forestales aumentará en un 50% para el año 2100, lo que hace necesario el fortalecimiento de la cooperación entre los actores clave en este tipo de desastres. En ese sentido, las alianzas público-privadas son fundamentales para establecer modelos preventivos de cooperación que disminuyan los riesgos asociados a incendios forestales y que además puedan responder de manera multilateral, no solo para su extinción, sino también para la posterior restauración de ecosistemas. A nivel mundial, ARISE, iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, fue creada en 2015 para apoyar al sector privado a convertirse en un socio clave en la reducción del riesgo de desastres. La iniciativa ha crecido a más de 400 miembros y más de 29 redes en todo el mundo, lo que ha fortalecido el trabajo conjunto en torno al desarrollo de herramientas e iniciativas de resiliencia y mitigación de los efectos de los desastres naturales. En Chile, CENAPRED es la organización encargada de coordinar a los distintos actores sociales para la prevención de los riesgos y abordaje de los impactos producidos por desastres. Así, el desarrollo de estrategias integrales que vinculan las acciones de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben incluir elementos relacionados con la mitigación y prevención del riesgo, la extinción y los planes de recuperación posteriores a los incendios. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pone la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres como un foco central del ODS 15, buscando así gestionar de manera sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, aspectos que están directamente relacionados con los efectos de los incendios forestales, cuyos riesgos pueden gestionarse de manera más eficiente mediante la cooperación de distintos sectores, a través de acciones de planificación, prevención y mitigación. Es por esto que Pacto Global Chile, en su encuentro anual de medio ambiente, releva la importancia de profundizar el debate en torno a los impactos ambientales, económicos y sociales de los incendios forestales y la importancia de la cooperación público-privada para hacer frente a este tipo de riesgos de tan alto impacto. Contexto, vamos a escuchar precisamente a CENAPRED en la persona de Alicia Cebrián. Ella es subdirectora de gestión de riesgo de CENAPRED. Adelante, Alicia, y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Margarita. Saludarlos a todos y todas. Muy buenos días. Agradecer la invitación a nombre del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a esta conversación y a la oportunidad de poder, además de dar a conocer el trabajo que nosotros también poder generar un espacio de conversación y de reflexión en torno a los desafíos que tenemos y las oportunidades en términos de la cooperación público-privada frente a cada una de las etapas de la gestión del riesgo de desastre. Tenemos como contexto global una realidad que es bien ineludible y que es imposible no tener presente a la hora de poder planificar o sentarnos a conversar en torno a la gestión del riesgo de desastre y en particular vinculado a los incendios forestales, ¿no? Y probablemente todos subimos estas noticias vía redes sociales y distintas publicaciones de que junio
del año 2023 fue el más cálido en los últimos 174 años, desde que hay registro, de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y que el periodo entre enero y junio de este año fue el tercer más cálido registrado a nivel global. Y cuando teníamos este récord bien ingrato, digamos, al mes siguiente, al par de meses siguientes, en agosto, nos informan que en realidad fue agosto del 2023 el año más caluroso desde que se tienen registro, con alrededor de 1.5 grados más cálido que el promedio preindustrial. Entonces, en un periodo de menos de 2 meses, volvimos a batir un récord de temperatura del aire en la superficie y deja entonces a este año como el segundo más cálido desde que hay registro, después del año 2016, y aparentemente, por cómo ha ido evolucionando la temperatura durante este año, quizás en los próximos meses volvamos a romper este récord y volvamos a tener un siguiente mes más cálido de lo que lleva registro y probablemente posiciona al 2023 como el año más cálido registrado desde que se lleva registro. Y eso también va acompañado con un aumento muy significativo también de la temperatura media mensual de la superficie del mar, que tiene altas consecuencias en todos los ecosistemas. Y bueno, en consecuencia de lo que les estaba comentando recién, la Organización de Meteorología Mundial justamente ha señalado que existe un 98% de probabilidades de que al menos en los próximos 5 años tengamos el año más cálido registrado. Entonces, si uno va mirando esto, no hay que hacer un análisis más profundo de ir viendo cómo mensualmente y anualmente nuestro planeta, las temperaturas se van incrementando y eso tiene impactos grandes en la vida de las personas, pero también en los ecosistemas y en el comportamiento que tienen, en particular, el tema que nos convoca hoy día, que son los incendios forestales. Y tal como se presentaba en el video que vimos hace unos minutos, para el 2030, según la ONU, se prevé que exista a nivel mundial un aumento de un 30% de los incendios forestales y eso se incrementa a un 50% para finales del siglo. Solo entre el 2020 y el 2021 existieron a nivel mundial un aumento de un 13% de las alertas por incendio forestal. Entonces, este escenario es un escenario que es ineludible no mirar a la hora de poder planificar y de pensar y en entender la amenaza de incendios forestales, no solo en nuestro país, sino que también en el mundo. Solo en el primer semestre de este año pudimos ver imágenes increíbles y muy conmovedoras de incendios en distintos países, Canadá, California, escenas dramáticas en Grecia, ni mencionar lo que sucedió en Hawái, un verano que tuvieron en Australia intensos incendios forestales, hace muy poco tuvieron los peores incendios que se habían registrado en el continente, y así vamos sumando una serie de eventos en lugares donde antes no ocurrían incendios, hoy día ocurren. En Siberia, por ejemplo, hubieron unos incendios feroces en el primer semestre, y la recurrencia de esta amenaza, además, se va haciendo cada vez más intensa y va abarcando una mayor cantidad de meses durante el año. Y nuestro país no está exento de esta realidad, y también es cuando yo menciono que esta es una realidad ineludible, significa también pasar de esta mirada de que estas cosas, estos eventos de los incendios o incluso las lluvias, las inundaciones que tuvimos hace poco eran como una cosa excepcional, ¿no? El panorama mundial en términos de incendio nos tiene que hacer pensar que esto ya no son cosas excepcionales, ¿no? Lo que no significa tener que acostumbrarse a una realidad como esta, ¿no? Sino me refiero a la necesidad de planificar frente a un evento que tiene unas características que son dinámicas, que van creciendo anualmente, y por lo tanto nuestra planificación, nuestras estrategias tienen que tener esa flexibilidad o esa mirada de poder ir también avanzando, creciendo
y haciéndose cargo de las características que tiene esta amenaza. En nuestro país los incendios, de acuerdo también a todos los aportes que nos hace el organismo técnico en esta materia, que es la Corporación Nacional Forestal, también han ido muy de la mano con lo que ocurre a nivel mundial y hemos tenido, por ejemplo, una extensión de la época de mayor recurrencia de incendios forestales. Hasta hace muy poco hablábamos de la temporada de incendios, ¿no? Y nosotros estamos haciendo esfuerzos también desde Senapred para dejar de hablar de la temporada de incendios, porque eso nos llevaba a pensar que habían ciertos meses del año donde ocurrían la mayor, y estaban, coincidían con el verano, etcétera. Hoy día, y eso eran 5 meses, creció a 6, hoy día el periodo de mayor recurrencia se ha extendido a 10 meses en nuestro país. Por lo tanto, eso además ha ido de la mano con que este aumento en la extensión del periodo en que ocurren los incendios, con una mayor ocurrencia de ellos, con un mayor daño, producto de la característica que han tenido los incendios forestales, y esta característica pasa por la simultaneidad de incendios, pero también de la mano con la mayor disponibilidad de combustible, y eso producto de una condición que arrastramos hace mucho tiempo en nuestro país, que es de una sequía profunda, ¿no? En toda la zona central, centro-norte, y que se ha ido extendiendo de a poco hacia el extremo sur, que se ha caracterizado por bajas precipitaciones, por aumento de temperatura, y eso implica una mayor disponibilidad de combustible que aumenta el peligro de propagación de este fenómeno. Y esto que les comentaba en términos como generales se puede visualizar aquí bien concreto, ¿no? De cómo ha ido cambiando la dinámica, en cómo ha ido evolucionando la ocurrencia y el impacto de los incendios forestales en nuestro país. Si uno hace una medición pensando en más de 30 años, en la evolución de estos incendios, teníamos en promedio 5.900 incendios por año, era lo que teníamos en promedio, si uno mira la estadística de ese periodo, y aproximadamente 74.000 hectáreas promedio por año que se veían afectadas. Y si uno hace un zoom y achica el periodo coherentemente como ha ido afectando el cambio climático también, y uno solo mira el comportamiento de los últimos 10 años, tenemos que han aumentado en un 48% en promedio el número de incendios anuales, y lo que es más evidente es que ha aumentado en más de un 100% las hectáreas promedio por año que se ven afectadas. Y bueno, ahí en el gráfico se puede ir viendo cómo ha ido evolucionando esta curva, y los incendios se concentran en la zona centro-sur de nuestro país, sur de Coquimbo hasta el norte de la región de los lagos, con una fuerte concentración entre O'Higgins y Biobío, tal como lo vimos en este verano recién pasado. Pero también hay una importante extensión del riesgo de incendio hacia la zona de la Patagonia. Entonces, no solo ha ido aumentando en términos de meses la mayor ocurrencia, sino también la extensión territorial de los incendios en nuestro país también ha ido aumentando. Y bueno, y tal como les comentaba, que de la mano de este aumento también está la sequía que hemos ido enfrentando. Y si bien es cierto, estos últimos meses con las precipitaciones que tuvimos, acompañadas de un fenómeno que es el fenómeno del Niño que estamos enfrentando como país, hemos tenido y se han registrado, en coherencia absoluta con lo que pasa a nivel mundial, que en junio tuvimos la temperatura mínima y la temperatura máxima registraron anomalías en gran parte del país. Ahí ustedes, todo lo que se ve con un rojo más oscuro son las estaciones donde se logran hacer las mediciones de la Dirección Meteorológica de Chile, donde se registraron anomalías de temperatura y olas de calor que se concentraron en la zona norte y central, y también temperaturas extremas mínimas o olas de frío que se presentaron principalmente en el extremo sur del país. Entonces, hemos registrado en nuestro país anomalías de temperatura que dan cuenta de cómo ha ido cambiando el escenario en nuestro país en términos de temperatura y también en términos de precipitación.
y si bien se han acortado los déficits que teníamos en relación con otros años, producto, como les digo, de las precipitaciones de este año, los montos siguen siendo inferiores a los montos esperados. Y ahí tenemos un desafío, perdón, y antes de comentarles del desafío, ¿no? Y hay un indicador bien interesante que trabaja la Dirección Meteorológica de Chile que tiene que ver con el índice de sequía, ¿no? Y es una combinación de una serie de factores que hacen posible ir proyectando en los meses cómo sería este escenario en Chile y a pesar de que pasamos en junio de este año teníamos un 69,5% del territorio nacional con algún grado de sequía. Producto de las precipitaciones disminuyó a un 25,8 en agosto, pero se observa en la escala de 3 a 6 meses que persisten condiciones anormalmente secas de sequía entre las regiones de Arique, Parinacota y los lagos y algunos sectores de la región de Magallanes. Y si uno lo proyecta a entre 9 y 12 meses, hay un efecto acumulativo de la sequía que nos hace, que nos confirma que estamos frente a un episodio de sequía severa en gran parte del país, pese a las precipitaciones que tuvimos. Y bueno, y ese escenario, en términos de temperatura, precipitación, la proyección de sequía, hace que exista una proyección en términos de un gran desarrollo de vegetación fina muerta en la zona centro, centro-sur y austral en el verano, y eso implica una mayor carga de biomasa fina muerta que podría favorecer la propagación de incendios forestales de esto ocurrir. Entonces, eh, ¿por qué mirar esto? ¿Por qué mirar el contexto mundial? ¿Por qué profundizar en el escenario en Chile? Bueno, porque em, hay que, el desafío es cómo cambiamos nuestra mirada de amenazas más bien estáticas, ¿no? Que hablábamos de los incendios, lo mismo nos pasa con los aluviones, con las precipitaciones. em, Esperábamos, seguimos pensando en el desarrollo como de las estaciones como desde lo que estábamos acostumbrados, estaciones bien marcadas, con precipitaciones en invierno, con calor en el verano, pero no calores extremos. Y hoy día lo que tenemos son escenarios bien diferentes, bien distintos, y que tienen que guiar esa evolución de la amenaza, el análisis de que se haga sobre la amenaza y sobre los factores que están incidiendo en su desarrollo, tienen que guiar también la elaboración de estrategias y de políticas públicas, ¿no? Y seguir pensando en los incendios como los típicos incendios que teníamos. Y también es un desafío para los organismos técnicos que monitorean este tipo de eventos, que son eventos que ocurren y que están por fuera de todos los registros históricos. Entonces no hay cómo comparar estos eventos con la data que se tiene con anterioridad. Entonces hay un desafío importante también de poder generar investigación y análisis de la evolución que han tenido estas amenazas y de manera que sean insumos para lo que desde los organismos públicos tenemos que, mm, que planificar. Quisiera detenerme solo también para poner en contexto, porque además de este contexto como del desarrollo de la amenaza, también en nuestro país hemos tenido un cambio importante en materia de la institucionalidad en gestión de riesgo de desastre. Y a partir del año 2001 que se publicó la ley y a partir de enero de este año que entró en funcionamiento el servicio, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y se sustituyó la Oficina Nacional de Emergencia, la conocida ONEMI, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entonces, hay un nuevo marco, hay una ley, que es la 21.364, que es una especie de ley marco en materia de gestión de riesgo de desastre, y que trae de la mano también una serie de desafíos, sobre todo en lo referido a temas de preparación y de prevención, ¿no? Que probablemente sea uno de los focos que pudiéramos profundizar después en la conversación. Y esta ley lo que hace es crear este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, que lo que es bueno graficarlo como un círculo, ¿no? Digamos, en términos de que es un sistema que está compuesto por todos los organismos que tengan alguna vinculación en materia de gestión de riesgo en cualquiera de sus fases. Y cuando digo todos los organismos es todo el mundo público que tiene alguna vinculación en los temas de gestión de riesgo,
también el mundo privado, la sociedad civil organizada y todas las agencias, ONG, desde el mundo internacional que, con representación en nuestro país, que tienen alguna vinculación. Y el sistema, además de esta articulación entre los organismos, está compuesto por una serie de herramientas normativas que lo hacen que se dinamice, ¿no? Y lo que busca este concepto de SINAPRED o de Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es poder generar colaboración y potenciar las acciones que cada uno de estos sectores tiene en materia de recursos, de capacidades, de herramientas para poder enfrentar los desafíos y articular una acción en torno a los desafíos que tenemos como país en materia de gestión de riesgo de desastre. Entonces, me parece importante tener en consideración esto porque a partir de esta visión de cooperación público-privada, y cuando hablo de privado, no solo restringirlo como a la empresa, ¿no? Sino que también a fundaciones, centros de estudio, universidades, sociedad civil organizada, etcétera, ampliar un poco esa mirada a partir de, con esta lógica, con este espíritu de colaboración, desde el SENAPRED hemos trabajado a partir de las lecciones aprendidas que se levantaron de la gestión de respuesta a incendios forestales realizadas para el 2022-2023, en particular para el verano recién pasado. Se trabajó en la elaboración de una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales, con la lógica esta que les decía anteriormente del sistema, ¿no? De cómo hacemos, cómo concretamos estos enunciados de la ley, cómo se hace para poder hacer esta articulación. Y con el objetivo de poder generar, cerrar las brechas que se detectaron en estos procesos de lecciones aprendidas, se generó esta estrategia que la coordinamos nosotros desde el SENAPRED, pero que contó con el aporte de una serie de instituciones públicas, pero también con organismos privados, con empresas a través de las superintendencias y con una organización que es la Red de Prevención Comunitaria, que cada una de las cuales aportó con acciones, con actividades, con compromisos que apuntaran a poder fortalecer la gestión de incendios forestales. Y todas estas acciones y actividades que cada una de las contrapartes involucradas en la estrategia está aportando, se sistematizó en dos ejes, en un eje de prevención y mitigación de incendios y en un segundo eje que es de la preparación para la respuesta. Y se lograron congregar 24 acciones que se ejecutan a través de 70 actividades y esperamos obtener 115 productos en total de la ejecución de esta estrategia. Y productos que algunos son de continuidad, vale decir que son acciones que se evaluaron, que tienen un rol importante en la gestión de incendios forestales, por lo tanto, y son acciones que se realizan habitualmente, ¿no? Por los distintos organismos. Algunos productos que son de fortalecimiento, que son la mayoría, que son de la base de productos de continuidad, que son cosas que se hacen normalmente, se les hizo un fortalecimiento, valga la redundancia, algunas mejoras en la ejecución o en el diseño de ese producto que esperamos que permita potenciar la implementación de él, y 25 productos nuevos, que son acciones que se diseñaron especialmente para esta estrategia a la luz de las brechas que se detectaron en el levantamiento de lecciones aprendidas que hicimos. Y los dos ejes, bueno, ahí está el detalle de cuántas acciones contiene cada uno, cuántas actividades, los productos. Y todos estos productos, todas estas acciones tienen un organismo responsable, tienen medios de verificación, se ejecutan a lo largo de un cierto periodo de tiempo y tienen colaboración y complementación entre los distintos actores que forman parte de la estrategia, ¿no? Entonces, no es que cada actor de los que yo les mostraba que compusieron la mesa tenga una actividad, es uno responsable, pero se coordinaron acciones de manera que
la ejecución de esas acciones sea complementaria y trabaje el mundo público, el mundo privado, la sociedad civil organizada en conjunto con con la idea de poder dar cumplimiento a el objetivo que tiene la estrategia. Entonces, quise traer a la presentación este ejemplo concreto, no solo porque es lo que hoy día estamos haciendo, está en plena ejecución la estrategia en materia de cómo vamos a enfrentar los próximos meses de mayor recurrencia de incendios forestales, pero también para poder ejemplificar un trabajo que recoge el espíritu de esta conversación, que es la cooperación público-privada. Nosotros entendemos que desde el minuto en que logramos tener objetivos compartidos en cada uno de los organismos que componen nuestro sistema, en términos de innovación, de cooperación, de sostenibilidad, de que reconocemos la realidad en la que estamos enfrentados como país en términos de incendios forestales y que logramos ir haciendo esta integración del riesgo de desastre entre los distintos actores. Entonces es posible ir concretando estos desafíos de cooperación. En Chile tenemos muchos ejemplos de cooperación exitosa público-privada en términos de proveer servicios públicos, servicios sanitarios, construcción de infraestructura, etcétera. Pero tenemos también un gran desafío y parte de la estrategia espera poder iniciar este proceso, porque no esperamos que con la estrategia se termine, ¿no? Sino que esto sea una oportunidad para seguir avanzando en estas materias, en todos los temas de preparación y de mitigación, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en las emergencias, piensa como en la respuesta, en el incendio que ya está ocurriendo, en qué hacemos para ir en ayuda de las personas que están afectadas después de la ocurrencia de un evento, pero hay que, junto con cambiar la mirada a que las amenazas están evolucionando, no son estáticas en el tiempo, hay que invertir en preparación, invertir en prevención, invertir en mitigación, que es la única manera de poder ir disminuyendo la afectación que tienen estos eventos en las personas, en la infraestructura, en el medio ambiente, en los ecosistemas, y de poder entonces poder generar un fortalecimiento de la gobernanza en estas materias, de manera de generar articulación entre los distintos organismos, pero no articulación solo para la respuesta, que probablemente quizás es más fácil, digamos, ¿no? Es articulación en cómo nos preparamos antes, cómo planificamos juntos, cómo proyectamos juntos todo el sistema en cuál es el país al que queremos, este país más seguro y más sostenible que queremos construir, cómo lo hacemos. También desde una manera descentralizada, ¿no? Incorporando las realidades regionales. Nos sirve esta planificación de arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos que incorporar a los niveles locales los distintos niveles de desarrollo, de manera que este fortalecimiento sea pertinente también a las distintas realidades. Entonces, eso era lo que les quería presentar desde el Senapred. Estamos muy agradecidos de poder tener esta oportunidad de contarles lo que estamos haciendo y de poder seguir trabajando de manera articulada entre los distintos organismos, de manera de fortalecer el sistema, y fortalecer el sistema implica, va de la mano, de poder fortalecer también la cultura preventiva en nuestro país y poder construir un país más seguro y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a Alicia Cebrián, subdirectora de gestión del riesgo de Senapred. Y justamente como hablabas de esta cooperación público-privada que es tan esencial para poder hacer frente a temas como este de los incendios forestales, hoy día tenemos la oportunidad de conversar más profundamente en un panel con nuestros invitados, y les quiero presentar especialmente a Ricardo Boschart, director de WWF en Chile, a Margarita Celis, gerente de Biobío y Ñuble de Corma, a Max Bonell, jefe de la oficina de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Participará también Alicia Cebrián, subdirectora de gestión de riesgo de Senapred, y nuestro moderador hoy día es Rafael García, ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales de la Universidad de Concepción. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y dejamos entonces el panel en manos de Rafael. Muchas gracias.
A nombre de todos, quiero agradecer la oportunidad de estar conversando de este tema, un tema que cobra relevancia temporada tras temporada y que generar esta instancia es parte también de la prevención. La prevención está en terreno. Ahora sí, ahí teníamos un problema de audio. Bueno, Max, como te decía, la oficina de la coordinadora reciente del Sistema de Naciones Unidas en Chile ha publicado este año una serie de reportes informados sobre los incendios sucedidos en el último verano en el país. En dicho informe se identifican varias entidades con las que han colaborado para hacer frente a esta catástrofe. ¿Con qué entidades han colaborado? Y según su experiencia, ¿por qué consideran que es importante la cooperación pública-privada en este caso? Muchas gracias. ¿Se oye con este micrófono? Bien, perfecto. Muchas gracias a Pacto Global también por invitarnos. Muchas gracias, Rafael. Es algo nato en términos de respuesta. Trabajamos con todos los entes, ¿no? Hay que ampliar cuanto más podemos las redes para tener una respuesta eficiente. Pero me gustaría antes de eso mencionar o rescatar algo que decía aquí Alicia sobre este uso de superlativos, es cada vez peor la situación, cada vez vamos a enfrentar elementos naturales más dramáticos, un impacto humano muy fuerte sobre la flora, la fauna, es decir que es un ciclo en donde es muy difícil, como lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas la semana pasada, la humanidad está a las puertas del infierno en temas de cambio climático, por lo cual es sumamente importante dos elementos. Uno, lo que decías, informar, tener data, mostrar, porque a veces hay que comparar. Y el segundo es trabajar con todos los socios. Por lo cual, sobre el tema de data y de información, lo que ha pasado con los incendios de este año, superlativos también, casi 500.000 de hectáreas afectadas, más allá de las quemadas, cantidad de personas, casi 8.000 personas damnificadas, y hay muchas cifras que podemos, y desafortunadamente van a ser cada vez más cifras de este tipo sobre un periodo mucho más amplio. Entonces es importante continuar informando sobre eso para visibilizar, si no caemos en un tema bastante de rutina, visibilizar los que han sido afectados también por temas psicológicos, por las poblaciones más rurales, las poblaciones más vulnerables. Es decir, tenemos que tener este ámbito. Y para esto necesitamos que todos puedan responder. Entonces, en todos los informes, ahí la respuesta un poco, Rafaela, ¿por qué estamos informando? ¿Por qué hubo muchos informes de Naciones Unidas? Es una también responsabilidad de Naciones Unidas que han dado los Estados miembros hace muchos años, la resolución 46/182, que dice que tenemos que reportar sobre las afectaciones y los desastres en el mundo. Entonces es nuestro rol. Y de ahí, en todo lo que es respuesta, una vez que se informa, respuesta se trabaja con el gobierno. Estamos al servicio del Estado de Chile, entonces es apoyar a Senapred, apoyar al Ministerio de Desarrollo Social, a los ministerios que van a estar en primera línea de la respuesta. En lo que hemos notado en la respuesta de incendios fue el nivel nacional, coordinar con Cancillería también para asegurar un sistema de coordinación lo más amplio posible, y dentro del sistema de Naciones Unidas, con todos los entes técnicos que tienen pericia en respuesta a desastres, que puede ser la Organización para la Agricultura, la FAO, que pueden ser organizaciones que tienen una primera respuesta sobre temas de niños, con UNICEF, por ejemplo, etcétera, etcétera. No los voy a mencionar todos, pero este es un elemento importante. De la misma manera, a nivel más local, fue el trabajo con alguna de las administraciones, gobernaciones, para poder también compartir información, tener de primera mano un poco lo que se está haciendo. Hay, por parte de una emergencia tan grande que llevó a
ayuda internacional, 9 países con más de 800 brigadistas que llegan. Es importante también que podamos informar y ver cómo apoyar al Estado de Chile en la facilitación, coordinación de algunos de estos equipos. Entonces, estos son institucionalidad, Naciones Unidas, y entramos al tema de todos los actores que son importantes para este tipo de respuesta, que van a ser la sociedad privada, la sociedad civil, perdón, las empresas. ¿Por qué son importantes? Porque son muy complementarias al rol del Estado en términos de capacidades, de primera respuesta. Muchos tienen un conocimiento local muy importante en el momento de definir qué es lo que se necesita en terreno. Tienen muchas veces en estas empresas y otras un valor añadido en términos de tecnología. Por ejemplo, con uso de drones, o ha habido temas de monitoreo de incendios en otros países también que han sido muy importantes, alertas tempranas, que son elementos que trabajando con empresas, sociedad civil. En el caso de los incendios, mucho del trabajo que se había hecho, y esto lo puede confirmar Senapred, del trabajo de arreglos en las zonas aledañas a las comunidades afectadas, a veces habían sido hechas por comunidades, por empresas, etc. Entonces hay un trabajo, creo, de conocimiento. Y finalmente, un punto también que vale la pena es, si queremos trabajar en temas de sostenibilidad más a largo plazo, hay que trabajar con todos los actores. Como decía nuevamente el secretario general, si estamos en una situación desesperada, aquí un solo actor no puede responder a este tipo de eventos. Y esto no se trata de responder únicamente con todos los socios a la respuesta, es entrar en todo el ciclo de la gestión de riesgo. Preparación, pero también elementos anteriores de mitigación, de prevención, y con un enfoque más holístico. Y esa es la única manera de poder, digamos, entrar en este tipo. Hay valores añadidos en todos los actores, lo que pueden llevar, y es importante que estén implicados. Esto es una de las razones esenciales también en el por qué hay que visibilizar, informar sobre los diferentes actores que han estado en la respuesta. Gracias, Max. Visibilizar es el concepto clave. Ahí partimos informándonos para seguir adelante. Ricardo, quería seguir yendo un poco más al área local. Según el último informe publicado por la IFRC, solo para recordar un poco las cifras, este verano fue particularmente complejo en nuestro país, ¿ya? 280.000 hectáreas quemadas solo en febrero, sobre 440.000 en toda la temporada 2022-23, lo que hace preguntar qué ocurre después, ¿ya? Con incendios de esta magnitud, cuál es el foco que se debe tener para enfrentar impactos de esta crisis climática y de pérdida de biodiversidad. ¿Y podrías contarnos sobre las acciones y respuestas que han tomado en el intento de recuperación posterior? Sí, buenas tardes, buenos días. La verdad que sí, primero que nada, gracias por estar acá. Creo que Elisa lo dijo muy bien, esto llegó para quedarse. Esto se acabó, no es un evento quizá, es como los terremotos en Chile, no es si vamos a tener otro, sino cuándo. Y acá yo creo que cada vez más tenemos más eventos. Y creo que hemos comenzado poco, ¿qué pasa después? Quiero destacar, ¿no es cierto?, que Chile tiene un compromiso, un NDC con las Naciones Unidas muy ambicioso, pero la acción no está ocurriendo ni en el mundo ni en Chile. Y tenemos una meta de restauración de 1 millón de hectáreas de paisaje, y el NDC está pero muy basado en nuestros bosques. Pero muy basado, quizás el 50% del cumplimiento de nuestro compromiso nacional en los bosques. Si se nos queman, no vamos a llegar jamás. O sea, lo hemos conversado con la actual ministra de Medio Ambiente, que probablemente, ella sabe del tema muchísimo, que probablemente está sobrecalculado la capacidad de los bosques. Por lo tanto, esto es un compromiso nacional. Chile está emitiendo bonos soberanos basados en el compromiso de Chile de lograr estos objetivos, y si se nos queman, nos vamos para atrás, ¿ya? Ese es lo primero que quería destacar. Una vez que inició el incendio, ¿no es cierto?, acá hay muchísimos más expertos que nosotros cómo manejarlo, y me gusta la pregunta porque ¿qué hacemos después? Nosotros, como WF, tenemos un acuerdo con Boston Consulting Group a nivel global, y conseguimos tener un secondment por 1 año en Chile. Y la pregunta que le hicimos es, ¿puedes buscar proyectos bancables alrededor de la restauración en Chile? Es decir, ¿dónde hay un proyecto
donde el mercado intervenga y eso significa que un banco va a invertir. Encontró 0. ¿Qué quiere decir? Que si se quema, los únicos incentivos de mercado hoy día son plantaciones, agricultura y parcelaciones en veremos. No va a haber restauración. O sea, el acuerdo público-privado no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí puede ocurrir? Es una mezcla de actores, o blended finance que llamamos. Probablemente un FNDR, una comunidad local, ¿no es cierto?, una municipalidad que tiene fondos por los temas sociales, quizás bonos de carbono, quizás ayuda internacional, pero tenemos que juntar actores, esa es la única solución. Y lo segundo, quería poner en perspectiva hectáreas. ¿Ya? Cuando la actual ministra, ¿no es cierto?, Maisa Rojas era la coordinadora cuando yo iba a hacer la COP, ella nos reportaba que el nivel de restauración en Chile anual eran 2.000 hectáreas. 2.000. ¿Cuánto estamos hablando? De que se queman 280.000. ¿Ya? El proceso que con Margarita, acá nos volvimos a recortar mucho tiempo, el proceso de certificación FSC de las grandes empresas forestales significó un compromiso de restauración de 35.000 hectáreas. 35.000 hectáreas. Eso es lo más grande que hemos logrado restaurar. Si estamos hablando de, ¿cuál es el número? Podemos conversarlo. Siguen siendo 35.000 versus incendios de, en promedio, 150.000 hectáreas. Entonces, no está dando para nada nuestros esfuerzos de recuperar con la magnitud del desafío, porque esto es un problema humano. Si al final hay un cartón muy bueno que le pregunta al planeta, ¿cómo va a estar? Yo voy a estar bien. Me preocupan ustedes, los humanos, porque el planeta lo ha vivido rápidamente, muchas veces. Si el problema es que tenemos 8 billones de personas que van a sufrir hambrunas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar los incendios? Y hay hartas cosas para hacer, y también para restaurar. Pero ahí quiero dejar ese mensaje. Uno, es carísimo. Estamos hablando que quizás $10.000 por hectárea. Lo más barato que he encontrado son $3.500 por hectárea. Esos son 1,8 billones de dólares cada vez que se nos incendian. Si queremos poner la plata ahora y restaurar, ¿no es cierto? Y mantener los 5 años. Obviamente tenemos que dejar la naturaleza que funcione, porque en el fondo nadie va a tener la plata. Pero uno, no estamos restaurando al nivel y a la velocidad que el desafío nos lo impacta. No tenemos los fondos ni de cerca para restaurar. Entonces estamos perdiendo servicios ecosistémicos claves para el ser humano. Porque no voy a entrar en eso, pues no es tu pregunta, pero pero perdemos suelos, perdemos agua, perdemos cabecera de cuenca, perdemos calidad de agua. Entonces, el problema es grave y qué bueno que tengamos esta conversación hoy día para ver cómo vamos a tomar esto. Como decía Alesia, esto llegó para quedarse, lamentablemente. Efectivamente. Y solo para agregar, y restaurar asumiendo que posiblemente se nos va a volver a quemar. Probablemente. Y que le agrega una complejidad aún mayor. Margarita, los bosques representan cerca de un 23% del territorio nacional, más de 14 millones corresponden a bosque nativo y 3,1 aproximadamente a plantaciones forestales. En ese sentido, frente a las urgencias que nos demandan la crisis climática, ¿cuáles son las medidas más urgentes que deberá afrontarse como sector forestal? Y si estas medidas involucran o podrían facilitarse a través de la cooperación. Sí, gracias Rafael. Bueno, en primer lugar agradecer a Pacto Global la invitación por estar acá. Y voy a partir como un cambio de paradigma, ya un poco tomando la presentación de Alicia, felicitarte Alicia por tu presentación, porque tenemos que estar en un estado de alerta. Ya la crisis climática nos muestra efectivamente que ya no hablamos de temporada, este verano lo sufrimos, ¿no es cierto? Este cambio de las condiciones, hablamos siempre de una combinación 30-30-30, ¿no es cierto? Y pasamos a un 40-70-10, 40 de temperatura, 70, ¿no es cierto?, de velocidad de viento y 10 de humedad. Lo que obviamente no aguanta y no resiste una propagación, ¿no es cierto?, muy grande de los incendios, estos mega incendios. Por eso tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que irnos a fortalecer la prevención. El cambio de paradigma es ese. No podemos tener más incendios en nuestro país, ¿ya? Y para eso tenemos que trabajar sobre la ocurrencia. La ocurrencia tiene dos componentes. Tiene un componente de negligencia, que tiene que ver con formar la cultura, cambiar prácticas, ¿ya? Con tener una condición de alerta climática preventiva frente a estas situaciones más extremas, ¿no es cierto? Con un despliegue territorial, me hizo mucho sentido lo que mencionaba Alicia, trabajar desde los territorios, ¿ya? Por eso la red de prevención comunitaria es muy relevante, porque trabaja, se involucra con las comunidades, con los actores locales,
Y además tenemos que trabajar sobre la intencionalidad. Es decir, cuando nosotros tenemos una condición extrema climática, cuando nos enfrentamos a una ¿no es cierto?, simultaneidad de estas ocurrencias de incendios, no hay recursos que los van a soportar. Por lo tanto, el riesgo es tan alto, porque la amenaza de los bosques, como tú bien lo decías, Chile tiene concentrada su mitigación climática en los bosques. Por lo tanto, tenemos que recuperar los bosques quemados, que es un tremendo desafío, generar incentivos para volver a recuperar esos bosques, bosques productivos y bosques de conservación, porque ambos están en los territorios y están en las escalas de paisaje. Y finalmente los servicios ecosistémicos están en esos paisajes y están al servicio de las comunidades. Ahora, el impacto de la temporada fue tremenda, 26 personas fallecieron. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que mover. Y la estrategia que plantea de Senapred de trabajar en forma colaborativa, integrada, todos los actores tienen un rol, ya como tú bien lo decías. Cada actor tiene un rol y pone a disposición su mejor recurso, ¿no es cierto?, su capital humano, para que eso se pueda trabajar en forma articulada. Y en eso quiero destacar el trabajo con CONAF. Ha sido fundamental esa cooperación, esa articulación. Nosotros hemos trabajado mucho desde Corma con las empresas forestales y CONAF en entender y aprender estas lecciones. Cómo nos preparamos mejor y cómo podemos tener un mejor desempeño. Pero me quiero quedar en el punto de trabajar en la prevención. Muchas gracias. Alicia, bueno, felicitarte nuevamente por tu presentación. Y en ese sentido quisiera preguntarte que, teniendo en consideración que la gestión que se ha llevado en Chile en materia de reducción de riesgo, desastre y específicamente en el tema de los incendios forestales, ¿cuál es el principal desafío que tenemos para los próximos años? ¿Y cómo se puede aprovechar la cooperación intersectorial para prevenir de manera eficaz los desastres en los años que vienen? Gracias por la pregunta. Bueno, algunos de los desafíos se han ido conversando, ¿no? Yo lo mencionaba en la presentación y quizás es bueno como reiterarlo para poner el énfasis, ¿no? Un desafío es entender cómo han ido cambiando los incendios forestales en el mundo y en nuestro país. O sea, si seguimos pensando en los tradicionales incendios que teníamos en ciertas épocas, etcétera, no vamos a poder generar planificación ni acciones de respuesta, ni tampoco de preparación adecuadas para poder enfrentar esta amenaza. Y si bien la conversación hoy día es en torno a los incendios forestales, es un desafío también en torno a las otras amenazas que tenemos como país. Y tenemos que incorporar en el análisis de los organismos públicos, del mundo privado, de la academia y también de las comunidades, que somos un país multiamenaza. Y que mientras estamos en la temporada, todavía se nos sale la temporada de incendios, los meses de mayor recurrencia de incendio forestal, mientras estamos en esos meses, en el norte hay precipitaciones altiplánicas que a veces tienen efectos importantes de daño en las personas, en la infraestructura, en los modos de vida. El verano recién pasado estábamos todos en plena faena de la respuesta a los incendios forestales, pero en la comuna de Sierra Gorda habían 50 centímetros de agua en las calles, producto de lluvias que ocurren en ese periodo. Y tenemos precipitaciones que también han tenido eventos nunca antes registrados en nuestro país o desde hace mucho tiempo que no se había. Entonces tenemos que cambiar esta mirada a que son eventos excepcionales, a que hay una mayor ocurrencia, a que tienen un mayor impacto y a que si no generamos una lógica de cooperación, de sumar esfuerzos y recursos, tal como decía Margarita, solos, como desde el Senapred, desde CONAF, solos, no es posible hacer frente a esto. Entonces, primero, un desafío en términos de dimensionar frente a lo cual nos estamos enfrentando. Creo que un segundo desafío también es poder bajar esta conversación a las comunidades, a que la ciudadanía se involucre en este trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde teniendo una comunicación de riesgo adecuada, explicándole a las personas qué significa esto,
en cómo afecta a sus modos de vida. Todos los años se hacen campañas comunicacionales de ayúdanos a no generar incendio y tenemos que en nuestro país el 99% de los incendios son con intervención antrópica, con intervención del ser humano. Tal como decía Margarita, un alto porcentajes de negligencia, de descuido en actividades que no tenían una intención de generar un incendio, una actividad recreativa, etcétera, una actividad agrícola, termina finalmente generando un incendio que, dadas las condiciones de temperatura, humedad y disponibilidad de combustible, termina convirtiéndose o tiene alta probabilidad hoy día de convertirse en un mega incendio. Y frente a un mega incendio, como los países en general, si no miran el caso de Canadá hace pocos meses atrás, no hay recursos posibles para poder enfrentar una situación así. Entonces, tenemos que generar estrategias para involucrar a la ciudadanía también en esto y no pretender que, o como Estado podemos solos, o que esto es solo responsabilidad de los privados, o es solo responsabilidad del Senapred, o es responsabilidad de la CONAF. Esto es algo que nos involucra. Y si a eso le sumamos lo que comentamos, los compromisos que tenemos en términos de mitigación del cambio climático, con mayor razón esto debería ser un factor de que nos movilice a todos, porque estamos hablando de hipotecar el futuro del desarrollo de nuestro país en términos productivos, porque aquí se afectan fuentes laborales, se afectan fuentes de ingreso de personas, de microemprendedores, pero también de grandes empresas. Y entonces, otro de esos desafíos es cómo nosotros logramos desde lo técnico, desde hablar de estos incendios de interfaz y no sé qué, que la gente no necesariamente entiende de lo que estamos hablando, cómo lo hacemos para que la ciudadanía se sume a esto. Creo que es otro desafío. Y un tercer desafío en estos términos, y pensando en la cooperación público-privada, es en cómo logramos unificar visiones y lograr construir objetivos compartidos. Yo creo que si uno lograra quizás poner, saliendo como de la responsabilidad sectorial, ¿no?, que tiene cada ministerio, nosotros hacemos esfuerzos desde el Estado de poder trabajar rompiendo esta lógica de esta es tu función como ministerio y esta es la mía, hasta aquí llego yo, sino que de generar colaboración, porque en términos presupuestarios tenemos recursos limitados, tenemos facultades también que a veces se pueden generar complementariedades para potenciarlas. ¿Cómo hacemos eso mismo con el mundo privado, con la academia, con la sociedad civil organizada, de manera de tener objetivos compartidos que nos permitan proyectar acciones que nos ayuden a evitar la ocurrencia de incendios, porque hacia allá es lo que hay que plantear. Claro, hay que prepararse para la respuesta, sin duda, hay que mejorarla absolutamente, pero la apuesta tiene que ser a que no tengamos incendios forestales. Gran desafío. Bueno, volvemos a Max. Los incendios producen impactos múltiples ODS. En la reunión de mitad periodo del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030, se estableció como prioridad fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre mediante la transversalización. ¿Qué tan importante es implementar el desarrollo sostenible en todas las esferas y cómo afecta a una mejor respuesta a la gestión de incendios en otras esferas como la pobreza del agua o la mitigación al cambio climático? No, gracias, Rafael. Yo creo que de las diferentes intervenciones aquí hemos hablado de todo el ciclo, tanto desde mitigación, prevención, preparación, respuesta, recuperación, y es un elemento importante. Y me recuerda una intervención que tuvo Kenia en la cumbre de los ODS, y las reuniones sobre el cambio climático. Decía, es un ciclo vicioso en donde muchos de los países del sur global, va a ser muy difícil salir de esto, en el cual hay evento, recuperación, y el impacto ambiental y el impacto de la deuda para estos países se vuelve insoportable. Es decir, que para países que están en una situación mejor, igual el costo es bastante grande. Porque tomando alguno de los ODS, si miramos pobreza, incendios, y no quiero limitarlo a una sola contingencia, que es el incendio,
todos los elementos de impacto del cambio climático y otros catástrofes de origen natural tienen un impacto sobre la población que pierde cultivos, que pierde a veces empleo. Tenemos sobre, por ejemplo, el ODS de seguridad alimentaria. Estas pérdidas de cultivos tienen un impacto para muchas de las poblaciones en zonas más rurales. Tienen un impacto sobre incluso algunas de las pequeñas organizaciones para medios de vida en comunidades. Tienen un impacto directo. Hemos hablado del impacto humano, impacto ambiental, hay impacto económico, hay impacto social, cuando les decía que no invisibilizar también otros impactos como el impacto psicológico, que no se rescató, la salud mental, por ejemplo, en el tema de los incendios, ha sido siempre un elemento que ha salido de las lecciones aprendidas muy, muy fuerte. Tomemos el ODS sobre salud y bienestar. Más allá de las 26 víctimas de los incendios, hay todo el elemento de contaminación, todos los elementos de salud mental. Hay mucho impacto en este elemento. Si tomamos otros como agua limpia y segura, el ODS 6, muchos de los incendios han creado por temas de cenizas y otras contaminaciones también sobre muchos de estos elementos. Ciudades sostenibles es algo que queremos lograr en el ODS 11, pues destruye infraestructura en estas zonas que han sido afectadas, el servicio público que se podía proveer. Es decir, el impacto va más allá de bosques quemados, bosques afectados. Acción para el clima. Lo que va a liberar como dióxido de carbono que se quemen 200 o 300 mil hectáreas es enorme. Entonces, por una parte, estamos con muchas necesidades de poder recuperar esto. Vidas de los ecosistemas terrestres, que es el ODS 15. Sobre ODS 15, pues destruye todo lo que es fauna, flora, y hay mucha riqueza en estas áreas que necesitamos recuperar. ¿Lo recuperaremos un día? No sé. Y el costo para recuperar, como decías, es muy importante. Y finalmente, volviendo a lo que nos atañe aquí sobre colaboración, cooperación público-privada, estamos hablando del ODS 17. Es cómo crear alianzas para poder responder todos juntos a la respuesta, ordenadamente, bajo la institucionalidad, pero que podamos responder. Entonces, hablando de prevención, mitigación, preparación, pero que todos estos, el impacto es nuevamente múltiple, el impacto está completamente interrelacionado. Es subrepticio porque muchas de las zonas no entendemos cuál es el impacto y se tiende en muchas de las respuestas humanitarias en otros países también simplemente a enfocarse en albergues y comida. Hay tanta otra afectación y eso es algo que hay que verdaderamente rescatar. Y es por eso que dentro de los marcos que existen ya desde varios años, desde Río hasta Kioto y ahora Sendai, es importante que haya este enfoque holístico en todo lo que es gestión de riesgo. Y gestión de riesgo es un componente de todo lo que son los objetivos del desarrollo, los ODS, y estamos a 7 años de tener que cumplir los ODS. Y estamos en muchas áreas atrasados, por eso los Estados miembros, los Estados han decidido tratar de enfocarse en áreas que pueden tener más valor, que pueden ser más catalíticos. Y esas son 6 áreas que atañen a temas de sistemas alimentarios, que atañen a temas efectivamente de biodiversidad, cambio climático, protección un poco del medio ambiente y contaminación, temas de empleos y generación de protección social, tema básico de educación y todo lo que es la conectividad digital. Esto no son programas ni de derechas, ni de izquierdas, ni del centro, son programas de humanidad. Y ahí es donde si queremos lograr un tema de ODS, es muy importante poder enfocarnos en lo que puede hacer un cambio. Entonces, en esto yo creo que sería importante el rol del sector privado. Al mismo momento que había la cumbre de los ODS, también el Pacto Global se reunía para ver cómo el sector público y privado pueden colaborar, alineándose, por ejemplo, con los ODS. Ese es un elemento importante.
lo que hablábamos hace un momento del forward faster, es decir, cómo aceleramos, vamos hacia adelante en algunas áreas prioritarias. Y que las empresas también ayuden a definir si hay áreas donde hay cuellos de botellas, donde todo lo que serían obstáculos de regulación u otros, pues que permita así resolver un poco más en términos de apuntar a estos ODS. Eso es un poco, yo creo, la visión más holística y entender que no se trata simplemente de un impacto ambiental. Está todo interconectado y la respuesta por lo cual implica todos los actores en las más cantidad de áreas necesarias. Gracias, Max. Nos volvemos, Ricardo. En el 2019 ustedes publicaron un informe que destacaba la contingencia a nivel regional y mundial de los incendios, destacando principalmente los 6 millones de hectáreas que se quemaron en Latinoamérica, especialmente en Brasil y la Amazonía. Y en ese sentido, ¿consideras que sea posible enfrentar esta situación en una escala regional y global? ¿Y qué beneficios podrían de la cooperación de países, por ejemplo, adquirir o compartir aprendizaje, establecer normas en común? ¿O qué podría aprender Chile de otros países? Muchas gracias. Indudablemente mucho. Y lo primero es no cometer los mismos errores. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho porque UK, ¿cómo se llama? Reino Unido, ¿no es cierto? Para la Edad Media solo le quedaban 15% de los bosques. ¿Ya? Al fin de la Primera Guerra Mundial le quedaban 4,8%. Y dijeron, parece que tenemos un problema. Parece que perdimos los servicios ecosistémicos. E hicieron un Restoration Act. Y en 100 años van en 12 solamente. Entonces, la primera lección aprendida es, por favor, no perdamos los bosques, porque recuperarlos es dificilísimo. Ya vimos que son caros, todo el impacto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender es cómo nos preveemos, porque una vez que se prende el fuego, y ya está establecido que se va a prender, y va a agarrar, y va a ser difícil, es cómo miramos, ¿no es cierto?, los paisajes. Y esa creo que es la gran lección. Porque nosotros somos uno de los países que más nos va a afectar el cambio climático, pero hay 3 grandes problemas que los podemos solucionar más o menos parecidos. Sequía, ¿ya? Calidad y cantidad de agua, incendio y aluviones. Y los 3, las soluciones basadas en la naturaleza, que es mirar el paisaje en forma distinta, con los bosques nativos, ¿no es cierto? Separarlo y trabajarlo. Yo vengo del mundo, yo soy ingeniero agrónomo, fuimos a la universidad juntos. Miramos el problema muy distinto, pero al final el mismo territorio y casi no conversamos. Entonces, tenemos que prever, mirar el paisaje desde el mundo social muy distinto. El problema es que es muy rápido, porque esos 3 problemas, ¿no es cierto? Y los 3 afectan a la ExxonMobil. Pero sobre todo necesitamos volver a pensar en los servicios ecosistémicos que nos proveen los bosques. Y con eso prever. Me gusta mucho el trekking y el fin de semana estuvo en Papudo y hubo un incendio muy fuerte en Papudo. Pero había un parque privado que es Bosque de Zapallar que no se quemó. Y me quedé pensando, volví con la tarea de preguntar si ese bosque privado que estaba en mucho mejor, no solo calidad, porque estaba mucho más valorizado que los espinos, hizo la diferencia o no. Y creo que tenemos que pensar y sacar conclusiones dónde funcionó mejor apagar el incendio, qué tipo de territorio funcionó mejor y no, y eso ponerlo en la práctica y muy rápido. Así es. Bien. Margarita, volvemos a ti. Los incendios conllevan impactos tanto ambientales como sociales y económicos. ¿Cómo se puede aprovechar las articulaciones del sector privado para evitar y mitigar dichos impactos? Y si está dentro de la alternativa el aumento de inversión en la restauración de los ecosistemas, pensando en los beneficios que conlleva para todas las partes involucradas. Bueno, tomando lo último que planteaba Ricardo, efectivamente tenemos que pensar los bosques con futuro. Tenemos que diseñar ese paisaje más resiliente, con una capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, a este nuevo escenario que nos plantea el desafío de cambio climático, que va a ser permanente, adaptarnos como sociedad, ¿no es cierto?, a esa nueva forma de conectarnos con la naturaleza, porque es ahí donde está el valor, ¿ya? Como país somos un país, tú mismo lo mencionabas, con una riqueza de bosque enorme, donde está el corazón de los servicios ecosistémicos, las fuentes de agua, la biodiversidad y finalmente el sustento para las comunidades. Entonces los impactos sociales son enormes y lo vivimos en pequeños y medianos propietarios que perdieron su fuente laboral, perdieron su capital, muchos perdieron sus
jubilaciones, sus bosquecitos, ¿no es cierto? Su capital, su futuro. Entonces tenemos que ser capaces de diseñar estos paisajes que tengan la capacidad de que los bosques, ¿no es cierto?, se recuperen, que haya restauración, que haya corredores biológicos, que haya, ¿no es cierto?, zonas de protección, las zonas de interfaces clave. ¿Ya? Generar esto que tú mencionabas, porque a lo mejor este bosque se mantuvo de una mejor forma, porque tiene condiciones, ¿no es cierto?, de protección que lo hace ser un bosque que se puede adaptar mejor a estos escenarios. ¿Ya? Generar, ¿no es cierto?, corredores de protección, estamos trabajando con las empresas, con CONAF, en generar grandes corredores de protección en las zonas de mayor ocurrencia, de manera que permitan tener una mejor adaptación. ¿Ya? Y reforzar, ¿no es cierto?, cómo entre todos los actores, yo creo que es súper clave articular los actores de los territorios, ¿ya? El mundo agrícola, el mundo forestal, el mundo productivo, la pequeña agricultura, ¿no es cierto?, los distintos usos, el uso del turismo. El uso del turismo es fundamental que los bosques estén sanos. Entonces tenemos que generar esa capacidad de sentarnos entre todos los actores, porque finalmente los impactos sociales, ambientales, económicos, es el corazón de la sostenibilidad. Entonces, si no somos capaces de generar esa transformación, estos bosques con futuro, esta nueva mirada, tenemos que resguardar entre todo el patrimonio de la naturaleza. Ese es el desafío. Tremendo desafío. Gracias, Margarita. Alicia, estamos claros que los incendios son cada vez más recurrentes y más intensos también. ¿Cuál crees tú que es el principal obstáculo que se encuentra a cada año para coordinar la extinción del incendio y la gestión de la emergencia en general? ¿Y qué habría que priorizar de forma colaborativa entre el sector público y el sector privado? ¿Y qué entes deberían involucrarse para aumentar esta colaboración? Gracias, Rafael. Quizás la principal dificultad que hoy día tenemos, y es algo que a mí en lo personal me preocupa, es que seguimos pensando en el cambio climático en algo como que va a venir, como que viene el cambio climático en algún minuto. Llevamos, no sé, 20 años, 30 años, no sé cuánto tiempo, pensando en el cambio climático como algo de futuro y no asumiendo que estamos en una crisis climática ya. Todos estos llamados que hace a través de Naciones Unidas, claro, quizás tienen un efecto comunicacional de poder remecer que estamos a las puertas del infierno, que pasamos del cambio, del calentamiento global a la ebullición, etcétera. Tienen que hacernos pensar en que todo lo que hemos conversado, todas estas cosas que hay que coordinar, lo que hay que hacer, de pensar los bosques con futuro, etcétera, no puede ser algo no puede ser que sea algo que sigamos postergando, ¿no? Y que estemos pensando en que tienen que ser acciones próximas, que alguien a futuro va a tener que tomar, porque estamos perdiendo un tiempo muy valioso en términos del cuidado de nuestros ecosistemas. Y estamos perdiendo y exponiendo además a mucha población, y en particular a la población más vulnerable, a los efectos de estas amenazas. Si uno mira, tal como decía Max, las cifras de afectación de estos últimos incendios, y uno hace un cruce con las condiciones de las personas que se vieron más afectadas, son las personas más pobres y las más vulnerables las que se llevan los mayores impactos, no solo de los incendios forestales, sino también de los efectos de otras amenazas. Tenemos situaciones bien dramáticas de personas que se vieron afectadas por los incendios forestales y después se vieron afectadas encima por las inundaciones. Entonces, eso es una realidad en la que estamos inmersos y no es algo que tenemos que pensar cómo lo enfrento en el futuro. Entonces, quizás una de las primeras dificultades es que tenemos que asumir que el cambio climático está, que ya no es algo que va a venir en algún minuto. Y desde ahí eso tiene que cambiar la lógica de la planificación y tiene que inyectarle un sentido de urgencia a la acción que se despliega desde el Estado, pero también desde los privados, desde la ciudadanía, a poder enfrentar esta situación ahora ya, digamos, ¿no? Y a poder y a dejarnos como de hacer estas cooperaciones público-privadas como programas pilotos para ver si nos resulta o no, sino que a sentarnos de verdad a definir una forma de actuar que sea integradora, que sea considerando todos estos análisis, porque
Probablemente nos falte información en algunas cosas, la academia puede seguir profundizando en nuevos estudios, en nuevas ideas, en innovación para poder enfrentar los efectos del cambio climático, pero tenemos información suficiente sobre las consecuencias que han tenido los incendios en nuestros territorios como para seguir sentados esperando a quién se le ocurre la mejor idea para poder enfrentarlo. Entonces hay buenas iniciativas, yo quisiera destacar sobre todo por el aporte que nos está haciendo la estrategia, pero también por el trabajo que realiza la Red de Prevención Comunitaria. Es un trabajo excepcional en términos de la cantidad de personas que se suman a este trabajo y del resultado que tienen con su intervención. Ellos además son súper rigurosos de ir midiendo toda la acción que realizan y cuando ellos hacen el análisis y superponen las áreas donde ellos intervinieron con sus planes de respuestas, de emergencia, con su preparación, y la ocurrencia de incendios, tienen súper buenos resultados, que no significa que no ocurran incendios en los lugares donde ellos intervienen, porque sí ocurren, pero tienen menor impacto, la respuesta es más rápida, digamos, no se extienden tremendas hectáreas antes de poder terminar con el incendio, y han tenido a lo largo del tiempo una disminución en la ocurrencia de los incendios. Entonces hay fórmulas que funcionan, y son fórmulas que están más cercanas a lo local que desde esta mirada tan centralista que también a veces nos juega una mala pasada, pero sobre todo en términos de lo que tú me preguntabas, como de qué actores se tienen que sumar, o sea, todos, ¿no? Yo no creo que haya alguien que no pueda sumarse y ni siquiera pensando en que alguien puede estar desde su sector, digamos, pensando, pero ¿yo qué hago para los incendios forestales? Todos podemos aportar en algo a los incendios forestales. La gestión del riesgo es multidimensional y no tiene que ver solo con la respuesta, tiene que ver con pensarla, con planificarla, con responder, con cómo recuperamos, cómo reconstruimos, porque finalmente seguimos reconstruyendo el riesgo en los mismos lugares que fueron afectados. Tenemos problemas de planificación territorial que tenemos que asumir. Hay vacíos que permiten que hoy día la gente esté viviendo en zonas de riesgo en nuestro país y tenemos que hacer cosas para enfrentar eso, asumiendo que somos un territorio altamente expuesto. Chile tiene muchas amenazas y probablemente si uno se pusiera como a buscar el lugar seguro para vivir en Chile sería bien difícil encontrarlo, ¿no? Pero podemos generar acciones de mitigación, podemos generar acciones de un mayor ordenamiento territorial, hay amenazas que las podemos enfrentar de una mejor manera, hay más herramientas para enfrentarlas que otras, y sobre todo podemos ayudar a fortalecer esta cultura de preparación, que la gente se involucre, que entienda, que conozca, y ahí no hay actor que se pueda restar, en mi opinión, ¿no? Entonces, pero mi principal como llamado, si tú quieres, o el principal desafío es el sentido de urgencia. No podemos seguir esperando creyendo que en algún minuto va. Si no, miren lo que pasó con junio, el mes más caluroso de la historia. Ah, no, fue julio el mes más caluroso. Ah, no, ahora es agosto el mes más caluroso que se tiene registro. Entonces, de verdad esto está pasando, no es algo que solo se mire desde la televisión o por redes sociales. Está pasando y nos está pasando a nosotros en este momento. Sí. Este actor ya, por supuesto. Para ya ir avanzando en la conversación, una pregunta general y tomando como experiencia las lecciones duras de la temporada pasada o incluso del 2017, que pueden ir mejorando, por supuesto, y se generaron problemas, ¿ya? O sea, se logró contener el incendio, pero claramente uno ve y observa que hay obstáculos para que esta cooperación público-privada se genere de manera más fácil. Si ustedes ven alguna opción legislativa, a lo mejor que podría facilitar un poco esta cooperación, dejo pregunta abierta a cualquiera que quiera ahondar en este tema. Sí, gracias Rafael. Mira, se está trabajando muy de la mano con CONAF. Nosotros hemos venido ya terminando por ahí por abril, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar una colaboración que tenemos en conocer y entender qué pasó, ¿no es cierto? Cómo enfrentamos esta temporada, qué podemos mejorar, cómo nos estamos preparando. Y ese ha sido un trabajo muy largo.
¿ya? Yo diría que de mano de Senapred también nos sumamos a la identificación, ¿no es cierto?, de esas líneas de trabajo, donde podemos potenciar los esfuerzos y cómo podemos también prepararnos de una mejor manera. Yo creo que el trabajo de planificación territorial es clave, ¿ya? Yo creo que tener estos territorios mejor ordenados, preparados, ¿no es cierto?, con áreas más bien definidas, ¿no es cierto? Tenemos toda una interfaz urbano-forestal, rural, que ha sido muy grande, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las parcelaciones, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de subterritorios, ¿no es cierto?, que están y no tienen los resguardos necesarios. Yo creo que ahí hay un tema y un desafío muy importante. Y lo otro tiene que ver, Rafael, con tener poder tener los incentivos necesarios para recuperar los bosques quemados, ¿ya? O sea, el impacto ambiental es tan grande en agua, en suelo, tenemos que generar esos mecanismos de incentivo para que los pequeños y medianos propietarios puedan volver a recuperar los bosques. Yo creo que eso es urgente, ¿ya? Y también tener una actitud y un trabajo muy colaborativo con todos los actores para poder, así como la red de prevención comunitaria, como mencionaba Alicia, ha sido muy clave y nosotros lo hemos podido ir mirando en cada una de las comunas, donde están los comités, donde están estas comunidades y de mano con las comunidades preparadas que impulsa CONAF, cuando tú juntas los esfuerzos en los territorios, efectivamente tú generas estos despliegues climáticos preventivos. ¿Cuál sería como un anhelo? Así como los países, ¿no es cierto?, del norte o los países que se enfrentan a los huracanes tienen alertas, ¿no es cierto?, la ciudadanía se prepara cuando van a venir estas situaciones de riesgo, se guarda en sus hogares, genera condiciones, ¿no es cierto?, se pertrecha con agua, con alimentos, poder frente a estas emergencias climáticas o estas alertas climáticas, tener estos despliegues territoriales, porque cuando la ciudadanía está organizada, cuando autocuida su territorio, tú generas y tú dices, ¿por qué esto funciona? Porque entre todos nos cuidamos. Entonces, tenemos que tener una capacidad de disminuir la ocurrencia para que no ocurran los incendios. Porque una vez que ya tenemos estos incendios con estas condiciones extremas, ¿no es cierto?, que se nos van a venir, porque ya lo sabemos, una realidad, no se nos escapen y no tengamos mega incendios. Entonces yo creo que es un trabajo en distintas aristas, pero donde la articulación público-privada es fundamental. Sí, a ver, indudablemente que con AFAC público-privado necesitamos servicio nacional forestal urgentemente, aprobar la ley de diseños forestales, pero si en 4 meses nos quedan 6 años para cumplir lo ADS y reducir cumplir el NS, ¿no es cierto?, que el 50% de las emisiones, no vamos por ahí, tenemos que jugar con las cartas que tenemos hoy en la mesa. Y eso es mayor conversación en los territorios. Creo que hay un montón de herramientas que muchas veces no usamos, ¿no es cierto? Y esa es, si pasa este panel, y obviamente acá los que nos invitaron saben armar un panel, estamos todos de acuerdo. Y está el Estado, está las organizaciones internacionales, está el sector privado, están las fundaciones, pero tenemos que sentarnos, y esto a nivel de territorio, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que conversarlo a ese nivel, y yo creo que hay que acoplarlo, como dije antes, a el tema de agua. Sequía, es muy asociado, o sea, si hay un verano seco, hay sequía, no hay agua, ¿no es cierto? De hecho, en las noticias salía, no me saque el agua, que si es el agua para tomar, no, que necesito para apagar el incendio. O sea, es el mismo problema, el mismo problema con dos caras de la moneda, y tenemos que trabajarlo en los territorios, y tenemos que trabajar porque el servicio de biodiversidad, nos demoramos 12 años. O sea, si esperamos una nueva ley para ponernos a actuar, porque si algo estamos claros que estamos en la emergencia, tenemos que actuar a nivel territorial con los distintos actores, porque yo creo que va a haber ese consenso. Quizá el momento táctico de corto plazo, que el bosque acá o no va a estar, pero con una buena dirección de orquesta, ¿no es cierto?, que el Estado el llamado a hacerlo, creo que podemos encontrar y esa mirada del territorio implementarla ahora. Creo que es fundamental. No podemos esperar mucho más que tengamos las leyes o no para actuar, porque sabemos que todos los veranos va a ser igual o peor. Si me permites, yo creo que también estamos todos de acuerdo sobre la inminencia o la emergencia. Y no es para ser alarmistas con discursos de la Asamblea General, pero es básicamente porque hay un cambio de paradigma. Es que nuevamente esto no es business as usual, no es simplemente tenemos que continuar con algunos pilotos por aquí, con algunas respuestas, sino insertamos
los fondos, por ejemplo, necesarios a nivel global, si no insertamos que todos los socios estén implicados en la respuesta. Hay compromisos, por ejemplo, del Pacto Global, donde dicen el punto 7 del pacto es mantener todo lo que es el enfoque preventivo por parte de las organizaciones privadas en favor del medio ambiente. Y hay punto 8, 9, etcétera, que mencionan la importancia que mencioné antes, alinearse a los ODS, que todos colaboren con esto, evitando un poco lo que mencionó el secretario general, un blanqueo ecológico o reciclar discursos de año en año y decir que vamos a hacer esto y poner nuevas metas. Esto es a propósito de temperaturas, opiniones científicas, en donde hemos llegado a un cierto nivel de thresholds, de límites, donde tenemos que tomar acción. Entonces yo creo que aquí también es un elemento importante. 3 palabras me vienen en mente como trabajar sobre el público-privado también. Es el tema de, lo hemos hablado, el ciclo, no enfocarse únicamente con normas y otras, pero es trabajar desde la prevención hasta la recuperación. 2 es red de socios, trabajar con lo que tenemos. Después de la experiencia del terremoto se creó lo que llamaban la red humanitaria y era cómo poner todo en conjunto actores para que haya información, protocolos claros para la respuesta. Y esto permite ser predecible antes de una respuesta. Cuando hay incendios se sabe quién ir, a quién no. Y el tercer punto es educar. O sea, se puede informar muy bien, pero hay una responsabilidad sobre todo lo que es la educación. Y ahí es básicamente lo que tú mencionabas también sobre disminuir los incendios por negligencia humana, es evitar la eliminación de desechos, muchos temas que pueden tener una incidencia fuerte. Esto parte desde un nivel muy básico hasta temas más normativos, pero es importante en términos de prevención y educación. Así que creo que son algunos de los puntos que creo sería importante. Podemos después, en términos de lecciones aprendidas, entrar más en el detalle, cómo se mejora una ficha de colecta, cómo se mejora el nivel de preparación en terreno, cómo se asegura que cuando tenemos información está discriminada entre las personas por edad, por sexo, si son zonas rurales o no, es decir, si hay discapacidades, es tener una visión, como lo decía antes, es visibilizar a los más afectados en este tipo de eventos. Y ahí hay un rol, creo, para todos. Alicia, ¿tú tienes algo? Sí, pensaba a partir de lo que estaban exponiendo cada uno, que claro, o sea, sin duda en términos como normativos, que era lo que tú consultabas, es posible generar avances, nuevos proyectos de ley, tal. Se está trabajando la ley de incendios y también el cambio de CONAF a servicio, ¿no? Servicio Nacional Forestal, que es un proyecto además que se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros nos tomamos su tiempo para poder generar los nuevos, el proyecto de ley de la 21.364 que crea el Sistema Nacional y reemplazó a la ONEMI también se demoró 10 años en su trámite, ¿no? Pero sin duda una de las cosas que podemos hacer para fortalecer son los niveles locales. Los municipios, que es quien, en términos de la gestión del riesgo, ¿no? La primera emergencia ocurre en un territorio y el primer actor en estar presente en ese territorio son los municipios, son las comunas. Entonces hay que fortalecer a las comunas en términos de fortalecimiento de recursos, de capacidades también, de tener sus planificaciones, de apoyarlos en distintos aspectos que van a permitir tener una mejor respuesta frente a una situación de emergencia, pero también generar capacidades en términos de poder generar la vinculación con la experiencia del sector, del mundo local. Es ahí donde están los conocimientos, la vivencia, las situaciones que ha vivido la gente en términos del impacto que ha tenido los incendios u otra amenaza en sus vidas, es relevante. Hay que recoger esa experiencia para poder integrarla a la planificación y a las acciones que uno desde el Estado, desde los distintos servicios, desde el mundo privado y la sociedad civil que está más organizada, diseña para poder enfrentar estas nuevas amenazas.
Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos importantes por fortalecer los niveles locales, ¿no? Y fortalecer la comunicación con los niveles locales y el hacer parte a la ciudadanía también de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Si yo me siento parte de algo con un compromiso, con una misión clara y sé que lo que yo hago va a incidir en algo, obvio que lo que voy a hacer va a tener un mayor impacto porque sé que estoy aportando en algo, estoy ayudando a, pero hay que generar esa oportunidad de que la gente se pueda sentir parte de la estrategia que se está trabajando en materia de incendio y en materia de otras amenazas también. Y de repente uno cuando enfrenta estos temas y piensa en el cambio climático, la crisis y no sé qué, como que empieza a entrar como una suerte así como de depresión o como de desesperanza, de decir en realidad ¿podemos hacer algo? O todo esto son intentos por tratar como de hacer algo como de aleteos, así como de estar ahogándose, y yo creo que sí podemos hacer algo. Y sobre todo en materia de incendio, en incendio forestal tenemos la ventaja de que es algo que sí podemos prevenir que ocurra. O sea, a diferencia de otras amenazas que tenemos que trabajar en que la ocurrencia tenga una menor afectación, porque van a ocurrir, con los incendios sí podemos evitar que ocurran. Entonces hay un doble compromiso entonces a que podemos y debemos generar acciones que apunten a evitarlo, y claramente solos desde el Estado no podemos. Solos los privados tampoco pueden, la sociedad civil organizada tampoco puede sola, entonces tenemos que sumar esfuerzos para eso, claro, una nueva normativa, nuevas leyes pueden ayudar, pueden acelerar algunas cosas, pero lo podemos hacer también hoy día con las condiciones que tenemos, porque pasa mucho también por las voluntades, ¿no? Y yo creo que una de las lecciones que nos han dejado los incendios, no solo los del 2017, sino que los de este verano, es que no podemos enfrentarlo de manera descoordinada y cada uno por su lado, porque finalmente no solo se desperdician recursos en términos de recursos públicos que finalmente no cumplieron el objetivo para los que fueron implementados, sino que exponemos la vida de las personas, y eso es algo que debería remecernos y decir no. O sea, hay que tener un sentido de urgencia para enfrentar esto y no dejarse como llevar por esta suerte de que sea como una cosa como que no podemos enfrentar. Es posible enfrentarlo, y sobre todo la amenaza de incendios forestales, y desde ahí también hacer una invitación a la ciudadanía, a las personas que están viendo esto, que lo van a ver en algún momento, de que se informen, de que se acerquen, de que sepan lo que se está haciendo, de que vean qué oportunidades hay de poder colaborar, de poder hacerse parte de las campañas, del cuidado. Hay acciones súper sencillas que las personas pueden implementar sin que necesariamente tenga que ir alguien a hacerles alguna capacitación o ser parte de un programa. Entonces, podemos entre todos y todas hacer algo para enfrentar los incendios forestales y evitar los daños que tras la ocurrencia de ellos lo que generan. Sí, para complementar lo que planteaba Alicia, que no se nos olvide el tema de la causal y el comportamiento, porque finalmente los incendios, como lo dijimos al principio, en Chile son de causa humana, ¿no es cierto?, 99%, por lo tanto tenemos que trabajar mucho en ese comportamiento y generar una cultura de la prevención para hacer siempre actuar desde, ¿no es cierto?, el mejor, cuando no tengo que hacer acciones que van a producir un mayor riesgo de incendio. Entonces es clave el comportamiento, entender, acercar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, como decía Alicia, hacer la parte, y coincido plenamente que los gobiernos locales tienen un rol fundamental. Estamos trabajando con las comunas, estamos impulsando sistemas de prevención comunal que buscan eso, buscan tener comunidades mucho más alertas, ¿no es cierto?, en un trabajo colectivo, pero también trabajar en todas las actividades de silvicultura preventiva, disminuir, ¿no es cierto?, los riesgos
que hay en los territorios, pero es clave trabajar sobre los comportamientos para que en el fondo no tengamos mayor exposición al riesgo en condiciones más extremas. Sí. Ambas tocan un punto fundamental que es el nivel municipal. O sea, cuando se habla de la colaboración pública-privada se habla de la empresa o el Estado, pero en realidad el municipio es el que nos va a ayudar a llegar a la gente, a la junta de vecinos, a una escuela. Y no sé si ustedes ven que ha habido un cambio o una mirada, una necesidad desde los municipios a acercarse y decir, aquí están nuestro conocimiento, ustedes tienen su experiencia, ayúdennos a generar un plan, a coordinarnos, si ven que eso ha cambiado o no pasa nada. La ley, ¿no es cierto?, como lo decía Alicia, pide que cada municipio tenga su sistema de prevención de riesgo y desastre a nivel comunal. Y hay un capítulo del riesgo de incendio. Entonces es fundamental generar esa articulación para que todos los actores de esa comuna trabajen en una forma preventiva. Porque en definitiva hay que saber identificar muy bien los riesgos, que cada territorio va a tener sus particularidades y poder diseñar los mejores planes de acción para poderse preparar de la mejor manera. Entonces los municipios son fundamentales como actores locales. Sí, bueno, tal como decía Margarita, a partir de la promulgación de la ley, bueno, los planes comunales de emergencia existían antes de la ley, no es algo que se inventó con la ley, ¿no? Pero a diferencia de antes de que esta estuviera vigente, no eran obligatorios. Hoy día las comunas tienen la obligación de tener un plan de emergencias comunal y un plan de reducción de riesgo. Y es importante ambas herramientas porque seguimos teniendo una mirada bien emergencista, ¿no? Como de la respuesta, pero el plan de reducción de riesgo de desastres lo que hace es poder, a partir de justamente lo que decía Margarita, de poder conocer mi realidad territorial, las vulnerabilidades que yo tengo en mis territorios, poder elaborar acciones que me permitan ir disminuyendo esas vulnerabilidades y generando conversación además entre los distintos instrumentos que tenemos hoy día a la mano para poder hacer inversión en los territorios que permitan ir disminuyendo estas vulnerabilidades. Quizás hay un exceso de planificación, ¿no? Somos buenos para hacer planes, porque cada vez que se nos ocurre una nueva ley, terminan todos haciendo el plan para esto, plan para lo otro, etc. Lo importante es cómo conversan, cómo generamos esa integración entre las distintas planificaciones y no tenemos el instrumento por tenerlo, ¿no? Por dar un cumplimiento. Los planes tienen que ser planes que se implementen, que se ejecuten, que se prueben, que se actualicen. Y el desafío que tenemos desde el servicio, pero es un desafío del sistema, no solo desde Senapred, es poder contar con los 345 planes de ambos, y después ir anexándole el de emergencia, los anexos por amenaza, y ahí en toda la zona que está afectada por incendio forestal estamos trabajando por los anexos de incendio forestal, que implica ver qué cosas de mi planificación para la respuesta tengo que hacer en particular para enfrentar la amenaza de incendio, pero yo quisiera relevar también la importancia del plan de reducción de riesgo de desastre. Es fundamental tenerlo en todos los niveles territoriales y que se genere conversación, ¿no? Nosotros en el formato que pusimos a disposición de los distintos municipios incluimos una ficha de acciones estratégicas que el nivel local identifica, que son necesarias de hacer en su territorio, pero que le exceden en facultades o porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo, de manera de que desde la región, desde el nivel regional, el sistema regional puede recoger esas fichas y ver cómo hacerse cargo de esas vulnerabilidades territoriales que la comuna no puede enfrentar, incorporarla a su planificación regional. Y si no puede la región, bueno, tendrá que seguir escalando al nivel sectorial hasta llegar al nivel nacional, de manera de que los proyectos de inversión que desde los niveles nacionales se definen a veces para los territorios conversen con las necesidades territoriales y apunten a disminuir las vulnerabilidades territoriales que tenemos y de manera de poder ir avanzando a la construcción que todos esperamos de un país que sea más seguro y de territorios más sostenibles. Y por eso es tan importante relevar la planificación, pero sobre todo la elaboración de estos planes que con la nueva ley ahora tienen que tener los municipios. El caso particular de los incendios es que tanto sus causas como
sus impactos tienen una componente socioecológica. No podemos separar a la gente de los bosques, los ecosistemas que vive en la génesis y en el impacto de los incendios. No sé si ustedes sienten que el foco podría estar muy cargado a veces hacia lo socio y poco a lo ecológico en la recuperación. Yo creo que tú algo lo planteaste al principio, pero también en la prevención. O sea, no nos acordemos que va a depender del territorio. No sé, no soy experto en incendios, pero veo los resultados, ¿no es cierto? Cómo está el territorio. Yo creo que estamos claros que tenemos que ordenar el territorio. Pero también después, probablemente la recuperación va a haber muy asociado a eso. O sea, ¿y para qué hablar del impacto en la biodiversidad? O sea, yo no le pido a todo el mundo que quiera la biodiversidad como la quiero uno, pero efectivamente la biodiversidad, incluso desde el punto antropológico, ¿no es cierto? El perder la biodiversidad, perdimos suelos, perdemos fertilidad, perdemos alimentos, o sea, ganamos en calor, las ciudades, ¿no es cierto? Tienen muchas cosas asociadas hacia el ser humano. Por eso es tan importante que no tengamos incendios, y si tenemos incendios, sean lo más acotados posible. Entonces, para mí es fundamental. De manera coincido con Ricardo y efectivamente los impactos son multidimensionales, ¿ah? No solo social, ambiental, ¿no es cierto?, lo productivo, lo económico, lo humano, porque finalmente lo que se destruye es un ecosistema. Entonces, ese es como el punto y hay que trabajar con esa mirada, con una mirada preventiva, para tener la capacidad de estar súper preparados, ¿no es cierto?, que no ocurran incendios. No queremos, no necesitamos más incendios. Y en la medida que ocurran, que tengamos la mejor capacidad de respuesta para que eso sea lo más acotado posible, ¿ya? Y el trabajo de recuperación de los bosques es fundamental, porque eso está asociado a los servicios ecosistémicos. Entonces esa es la tarea, es un desafío enorme. Los mega incendios de 2017, lo conversábamos, y a la fecha nosotros aprendimos, pero tenemos que seguir aprendiendo. Y de hecho ya no tenemos más tiempo, porque es urgente generar ese cambio de paradigma. Entonces el desafío es grande, pero yo creo que están las voluntades de mano de Senapred, lo hemos visto. Hay un tremendo desafío de trabajo, hay un seguimiento grande y eso va a permitir, estamos convencidos de que eso va a permitir tener una forma de trabajar distinta. La articulación público-privada es fundamental. Sin esa colaboración, las cosas no van a ocurrir de la forma que nosotros estamos pensando. Quizás solo para complementar, cuando se acaba el incendio, Senapred se abraza y se vuelve a la casa. ¿Y quién queda a cargo de la restauración? En Chile. O sea, todo, y cuando es todo no es nadie, claro. Y cuando no hay prioridad. Y ahí yo creo que tenemos que conversar, o sea, creo que está la mesa de restauración, de la que somos parte, ¿no es cierto? Pero siempre ha sido una mesa de restauración más hacia, bueno, deforestamos, 500 años de agricultura, ¿no es cierto? Bueno, cómo recuperamos algunos servicios, ya la depresión, pero creo que nunca hemos hablado seriamente, bueno, los incendios llegaron para quedarse. Yo creo que hasta ahora el cambio de paradigma es, los incendios los podemos evitar. Tuve un mal año, también fue malo. Uy, sí que fue malo. Pero ahora es un hecho, y eso tú me preguntaste que aprendamos de afuera, esa es la lección aprendida, o sea, California, Canadá, Australia, Amazonas, Madre de Dios, los incendios llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando Senapred se quedó sin pega porque la hizo muy bien, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Cómo seguimos? Y ahí yo creo que no tenemos tanta claridad. Los actores, cada uno tiene su opinión, pero la opinión de uno creo que no sirve de nada si no es compartida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo restauramos? Por eso no tenemos claro cuánto cuesta, cómo lo hacemos. Creo que tenemos visiones diferentes desde... ¿plantamos 5 especies o volvemos al bosque ecológico? ¿O cuál es la primera especie para restaurar? ¿Cómo empezamos las sucesiones? Creo que hay conversaciones, pero no está acabada la discusión. Y creo que ahí nos queda harto para conversar y una tarea, y creo que nos llevamos la tarea para la casa. Bueno, ¿qué hacemos después de los incendios? Ya que están para quedarse. Y es el cambio de paradigma que creo que por lo menos me quedó mucho más claro. Siempre ha sido claro, nosotros tenemos muy claro que la mejor solución basada en la naturaleza, ¿no es cierto? Como ustedes saben, WF trabaja mucho eso, es evitar los incendios. Es la más efectiva, porque es lo que nos destruye. Nos podemos ir para atrás con 20 años de trabajo, en un solo evento. Entonces, pero creo que tenemos que hacer más esfuerzos los actores para ver qué hacemos después. Sí, si me permite,
no, o sea, todas las consecuencias que tiene esto en los sistemas, en los ecosistemas, también tiene una consecuencia que quizás no hemos mirado tan profundamente o es algo que pasa muy desapercibido, que es la posibilidad de grandes desplazamientos de personas a otras zonas producto de las consecuencias de los incendios o de cualquier otra consecuencia en cambio climático. Que el mar avance hacia la línea de costa va a implicar que gente tenga que salir de esos lugares. Ya hay experiencia de gente que ha tenido que abandonar zonas producto de la sequía en el norte y se ha tenido que desplazar hacia otros lugares. Y desplazarse hacia otros lugares, normalmente, además, es la gente más vulnerable la que tiene que hacer todos esos tránsitos, afectando sus modos de vida, etcétera. Pero también recarga los territorios donde esas personas vuelven, que son territorios que ya están sobrecargados en términos de la demanda de sus recursos. Entonces, también considerar que las consecuencias de los incendios, además de las evidentes, además, también tienen otras consecuencias en los modos de vida de la gente que es importante tener presente y que si no logramos recuperar esos ecosistemas vamos dejando territorio no solo con baja capacidad de productiva, sino que son territorios que simplemente la gente va a tener que abandonar porque no va a estar las condiciones de vida para vivir ahí. Y los territorios entonces en nuestros países empiezan a achicar donde están las condiciones de vida para que la gente pueda, y eso es aumento de exposición en situaciones de riesgo porque la gente llega a vivir a lugares que probablemente están expuestos, porque entonces es un ciclo que es bien complejo si no lo tenemos a la vista también. De hecho, las cifras globales muestran que la mitad de la población mundial vive en zonas de riesgo en donde tienen 15% más probabilidades de morir por causa de un efecto de desastre de origen natural. Son esas cifras, nuevamente vuelvo siempre al tema de las cifras, pero para mí uno de los elementos más esenciales en desastre de prevención es el bien más preciado antes del agua y otras, es la información. Si tenemos esa información que nos permite comparar, que nos permite tomar acciones sobre este aspecto. Y a resumidas cuentas hay un tema que me parece muy importante, es siempre la mirada local. Siempre hemos insistido sobre el tema de las comunidades. Y significa también no solo delegar o dar responsabilidad, significa también darles las capacidades de poder tomar ese destino en sus manos. Por ejemplo, en muchos de los elementos de la respuesta a los incendios nos decían muchas de las comunidades a nivel de alcaldías, hay capacidad financiera, hay capacidad, pero a veces le falta la capacidad técnica de escribir cómo hacer un proyecto, cómo hacer una primera respuesta, porque muchas de las localidades tienen pocas capacidades y yo creo que es ahí donde los actores, esa colaboración público-privada, esa colaboración es justamente ayudar en todo esto. Y segundo es el rol de la comunidad, es la responsabilidad o accountability, como decimos en inglés, sobre cómo integramos el punto de vista de los miembros de la comunidad en esta respuesta, en esta preparación, porque ellos son los que tienen esa sabiduría o ese conocimiento de muchos de los elementos sobre evitar incendios, educar y otros. Entonces, creo que hemos estado de acuerdo en muchos puntos y espero que con ese proselitismo, esa manera también de decir y de convencer a la gente que hay elementos. Es el momento de actuar y como lo decía, no hay tiempo que perder. Esas son las últimas palabras del secretario general en la cumbre del clima la semana pasada también. Bien. Entonces, para ir cerrando un poco y recordar lo que nos planteaba Elisa en un principio, recordar que para que se genere un incendio forestal y se propague necesitamos básicamente 3 elementos. Un clima idóneo que cada vez es más seco y más caluroso, una vegetación en condiciones de arder, que tenemos suficiente en el centro-sur de Chile, y que ocurra una ignición, que en el 99% de los casos en Chile va a estar ligada a la acción humana. E históricamente, o sea, desgraciadamente en realidad, no tenemos la capacidad para modificar el clima. ¿Ya? Entonces no nos quedan solo 2 lugares en los que podemos tratar de abordar para mejorar la prevención. Históricamente los esfuerzos han estado en la educación para mejorar el manejo del fuego, disminuir la intencionalidad, ¿ya? Pero el desafío actual que tenemos es avanzar hacia el manejo del combustible. Tenemos una alta carga de combustible en bosques
naturales en plantaciones que debe ser manejada, ¿ya? Y ese es el desafío y la colaboración que tenemos que fomentar entre el sector público y privado para que este manejo del combustible, primero hay que visibilizarlo, ya, porque como tú decías, la gente tiene que saber que hay cosas que se están haciendo, hay mucha de la prevención que se hace pero no se muestra, ¿ya? Y la gente tiene que saber que se está haciendo prevención para que no se sienta abandonada, ¿ya? Mucha gente aquí nunca han hecho nada, pero en realidad a veces sí se hizo el cortafuego, pero no se visibiliza, o una junta de vecinos tuvo el taller pero la otra no supo que tuvo, ¿ya? Entonces hay que visibilizar y después complementar, ¿ya? Porque hay acciones que realiza el Estado, hay acciones que realiza el mundo privado, pero la idea es que esos pequeños esfuerzos, que el cortafuego vaya por acá y se junten, y no que estén en lugares distintos, ¿ya? Y el tercer esfuerzo, obviamente, es aumentar los recursos y aumentar los actores para que este manejo del combustible tenga una implicancia más allá de las voluntades. En este minuto, la silvicultura preventiva es un acto voluntario. Ya no podemos pensar que vamos a seguir con los centros poblados pegados a la vegetación, ya sea natural, plantación. Tenemos que hacer silvicultura preventiva en bosque nativo, tenemos que hacer silvicultura en plantaciones, pero no puede ser a la mera voluntad del privado. Ahora en este minuto el privado, si quiere plantar hasta el alambre de púa, planta hasta el alambre de púa. Pero también tenemos que pedirle al Estado que aumenten la regularización, porque podemos sacar el bosque de las ciudades, pero las ciudades avanzan hacia el bosque, ¿ya? O de manera irregular las parcelaciones que aumentan esta interfaz urbano-rural y también hace que los esfuerzos vayan allá. O sea, los esfuerzos siempre están donde están las casas, no donde está el bosque que se está quemando. Entonces, el despliegue del recurso se disgrega al no tener esta planificación territorial, y hacia allá es donde tenemos que avanzar. El sector público, la municipalidad, la junta de vecinos junto a la empresa, ir trabajando para tener territorio más resiliente, ¿ya? Restaurar pensando en que se va a volver a incendiar, o restaurar con las especies más idóneas para soportar esta nueva crisis climática en la que estamos presentes actualmente. Porque como tú decías, el cambio climático no es algo futuro, es algo que estamos viviendo, ¿ya? Y que cada día es más complejo. Y antes de cerrar, les dejo un espacio para que cada uno tenga unas palabras de cierre, más o menos cortito, Sí, un minuto cada uno. Gracias, Rafael, por tu síntesis, muy completa. Agradecer a Pacto Global nuevamente, al compromiso con la Agenda 2030, ¿no es cierto? Y también el llamado a co-construir. Yo me quedo con co-construir una cultura de la prevención, trabajar colaborativamente y generar los cambios a escala de paisaje que requieren estos bosques con futuro. Lo mismo, muy importante que nos hayan convocado al Pacto Global a esta mesa. Creo que es un tema que nos faltaba y creo que pensemos cuando se acabe el incendio qué va a pasar. Creo que ahí nos falta bastante todavía conversar y creo que cerraste muy bien muchas lecciones que creo que están en el mundo científico y tenemos que llevarlo al día a día de Chile. Muchas gracias al Pacto Global por invitarnos, tener este conjunto de opiniones que contribuyen al debate y ojalá lo hagan hacer avanzar. El Pacto Global, cuando se reúne en Nueva York, tuvo esta palabra de forward faster en inglés. Movámonos hacia adelante rápidamente. Y esa es un poco la idea de este conjunto. Así que muchas gracias. Bueno, también agradecer a Pacto Global por la invitación, por esta conversación, conocer los distintos puntos de vista, de saber que desde nuestros lugares tenemos opiniones en común y desde ahí se puede construir, y ese es como el desafío de seguir conversando, cooperando, poniendo a disposición las capacidades y las herramientas que cada uno de los sectores tiene para poder enfrentar este desafío de los incendios forestales. Y bueno, desde el servicio siempre toda la disposición para poder congregar y aunar todas esas voluntades de manera de poder avanzar en la construcción de este país más seguro y sostenible. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Pacto Global por generar este encuentro de medio ambiente y por supuesto agradezco a todos quienes se conectaron y estuvieron escuchando atentamente lo que aquí los panelistas nos querían contar el día de hoy.